Este día voy a emprender algo de lo cual no soy digno, y solo por la gracia de Dios sería capaz de hacerlo. Quiero enseñar sobre uno de los temas más grandes de toda la Biblia, que es la resurrección. Yo estoy aquí y ante ustedes digo que no estoy adecuado para este glorioso tema, pero siento que Dios, sin embargo, quiere que yo lo presente lo mejor que pueda. Me pregunté a mí mismo cuándo fue la última vez que escuché un mensaje sobre la resurrección, y no podía recordar, debe haber sido hace muchos años. Y esto me hizo evidente el hecho de que los cristianos en esta era somos muy egocéntricos. Nos preocupamos tanto de nuestros problemas y sus soluciones, y tratamos de ver cómo salir de alguna situación, que pocas veces nos damos el tiempo para ocuparnos de las verdades admirables y majestuosas de la Biblia. Y siempre nos quedamos cortos porque son aquellas verdades que por última instancia dan la respuesta final a nuestros problemas. Así que voy a hablar este día sobre la resurrección. Me baso en 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo de la resurrección. Y les quiero brindar una serie de temas sucesivos sobre este capítulo y su mensaje. En primer lugar, estamos hablando de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y hace poco leí una declaración que llamó mi atención. Decía: Jesús es la única persona que hizo una cita más allá de la tumba y que la cumplió. Él es el único. En muchos aspectos Él es único. Y una de las características únicas de su vida es que Él murió, fue sepultado y fue resucitado. Y debido a que fue resucitado, todo aquel que cree en Él y le sigue también será resucitado. Así que cuando hablo de la resurrección, hablo primero que nada acerca de la resurrección de Jesús. Pero también hablo de la resurrección de todos los creyentes verdaderos. Nosotros saldremos de la tumba. Voy a nombrar unas declaraciones sucesivas sobre esto en 1 Corintios capítulo 15, empezando con los versículos 3 y 4. Pablo les está hablando a los cristianos de Corinto acerca del mensaje que les había traído y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Observen que la máxima y única autoridad para la resurrección son las Escrituras. Esa es siempre la autoridad máxima para cualquier verdad. Y Pablo lo dice dos veces: según las Escrituras, según las Escrituras. Me pregunto cuántos de ustedes tendrían una respuesta a la pregunta: ¿cuál es la escritura donde nos dice que Jesús resucitaría al tercer día? ¿Cuántos saben eso? Les daré una pista, mas no iremos allí. Se encuentra en Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice específicamente al tercer día. Y no dice simplemente que Él va a ser resucitado, sino que seremos resucitados, porque su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Y la autoridad fundamental y final son las Escrituras. Luego Pablo pasa a enumerar una serie de testigos significativos a esta verdad. En los versículos 5 al 8. Y que apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12, los apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Según la ley judía, 2 testigos varones fiables son suficientes para dar fe sobre los veredictos de cualquier caso. Y Dios nos ha dado mucho más que 2 testigos confiables. Aparte del testimonio de las Escrituras, tenemos el testimonio de las personas que vieron a Jesús después de haber resucitado entre los muertos. Fueron más de 500 personas. La tercera cosa es que la fe en la resurrección es esencial para la salvación. Si no crees en la resurrección, no eres salvo ni puedes ser salvo. Voy a leer los versículos 12 y los siguientes.
Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos, esta era una enseñanza falsa que ya había penetrado en la iglesia en el tiempo de Pablo, que no había resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Cuando escucho algunas prédicas y algunos testimonios, pienso en eso. Algunas personas, incluso cristianos, tienen la actitud de que todo lo que vamos a conseguir es el aquí y ahora. Tendremos sanidad, prosperidad, algunas clases de bendiciones. Si esto es solo en esta vida, Pablo dice, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y lo siento por los cristianos cuya esperanza y expectativas están solo en esta vida. Ellos son de todas las personas los más dignos de lástima. Si no hay resurrección, entonces somos miserables. No tenemos ninguna esperanza. La tumba es nuestro objetivo y la tumba es nuestro fin. Gracias a Dios que hay una resurrección. Y si quieres ser salvo, hay que creer en la resurrección. Porque en Romanos 10:9, Pablo dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para ser salvo hay dos cosas que hacer. Hay que creer que Dios resucitó a Jesús de los muertos y hay que confesarlo con la boca. Si no crees que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, entonces eres un alma perdida, no eres salvo. No importa qué tan religioso pueda ser, no importa cuántas veces vaya a la iglesia, si no cree en la resurrección personalmente, eres un alma perdida que se dirige a una eternidad de perdición. Y luego Pablo continúa diciendo que la resurrección es en 3 etapas sucesivas. Versículos 22 al 24. Porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, todos seremos resucitados tarde o temprano. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, este es el número 1. El número 2, luego los que son de Cristo en su venida. Número 3, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre. Así que hay 3 sucesivas fases principales. Primero está Jesús, quien forma las primicias, la garantía de nuestra resurrección. En segundo lugar están los que son de Cristo en su venida. Cuando regrese serán arrebatados para encontrarse con Él en el aire y estarán con Él para siempre. Y finalmente, como se describe en Apocalipsis 1, está el juicio del gran trono blanco, cuando todos los muertos restantes sean llamados a presentarse ante Dios y a responder por las vidas que han vivido. Entonces Pablo continúa diciendo que el negar la resurrección es peligroso. Dice en los versículos 29 y siguientes, que si no hubiera la resurrección, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan para los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? No hay una explicación absolutamente garantizada, pero en mi entender esto es una situación en la que una persona es salva por su fe en Jesús, pero no puede ser bautizada. Por ejemplo, un criminal en espera de ejecución penal es llevado al Señor en el área de ejecución, pero no puede ser bautizado, mientras que otra persona puede, por poder, ser bautizado en su lugar. Esto es simplemente la teoría de Prince, no tiene por qué creerla, pero hay que dar alguna explicación. Pero Pablo dice, si no hay resurrección, ¿por qué nos ocupamos de este hombre que ha sido ejecutado? Simplemente que muera. Y luego pasa a decir, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Este fue el estilo de vida de Pablo. Era un estilo mortífero, pero nunca se preocupaba porque sabía que, incluso en caso de morir, sería resucitado. Y tenemos que entender que incluso si no llevamos el mismo tipo de vida de Pablo, tarde o temprano, uno va a morirse. Esa es una realidad cierta.
Quiero decir algo que es difícil para mí decirlo, pero justo al final del año pasado, Dios se llevó a mi esposa, Ruth, a su casa. Una situación muy difícil para mí. Pero Dios por su gracia me ha sacado a través de eso en victoria. Y me regocijo en el hecho de que hay una resurrección. Y saben, quizá no puedan entender lo siguiente, pero a veces miro a las parejas casadas y pienso, tarde o temprano, uno de ellos va a partir. Yo siento la necesidad de impartirles la verdad para que cuando llegue el momento salgan victoriosos. Dios me ha dado victoria, es un regalo. Yo no he demandado ningún beneficio, ninguno. No pretendo que es el resultado de mi justicia, pero sí creo en la resurrección. Creo en la resurrección. ¿De verdad cree usted en la resurrección? Tengo que decirlo de la manera correcta. Tengo 2 esposas que me esperan en el más allá. No me casé con las 2 al mismo tiempo, para que sepan, una después de otra. Viví con la primera 30 años y con la segunda 20 años. He estado casado durante 50 años. ¿Quieren saber algo maravilloso? Voy a verlas a las 2. Voy a verlas a las 2. Queridos hermanos y hermanas, por favor, atribúyanle la verdadera importancia a la resurrección, porque llegará el tiempo en sus vidas en donde les será de mucha importancia que haya una resurrección. Yo lo sé, gracias a Dios. Eso no significa que no me duela. Pablo dice, no estés tristes como los otros que no tienen esperanza. Estoy deseando reencontrarme con Ruth y reencontrarme con Lidia. Y estoy deseando una cosa más, ¿saben cuál es? Encontrarme con Jesús. Amén. La muerte no es el fin. Vamos a ver un poco más. Pablo continúa y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no mantengas la compañía equivocada porque le alejarán de su fe. No puede darse el lujo de tener compañía y comunión con los no creyentes. Puede ser misericordioso, amable, cariñoso, pero no debe aceptar que influyan en su vida porque su fe será destruida. Pablo dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Tal vez este sea el caso para algunos de ustedes. No tienen el conocimiento de Dios, no conocen el plan de Dios, no conocen la salvación de Dios. Y Pablo dice, para vergüenza vuestra hablo, deben de entenderlo. ¿Qué has hecho en la iglesia todos estos años? ¿Qué ha estado escuchando? ¿Qué ha estado escuchando? Tal vez ha estado escuchando mentiras. Tal vez ha estado escuchando las críticas falsas y necias contra el Evangelio. Tenga cuidado con lo que escucha. Jesús dijo, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Amados, quiero que sepan que soy muy cuidadoso a lo que expongo mi mente. Ruth solía decir de mí, nunca he conocido a alguien que es tan cuidadoso con lo que permite entrar a su mente. ¿Saben por qué? Porque si permito que algo entre a mi mente, eso saldrá de mi boca. Y yo soy un mensajero de Dios que quiero traer a las personas solamente la verdad de las Escrituras, simple, pura y sin mancha. Muy bien, ahora tenemos unas preguntas interesantes. Siguiendo con el versículo 35. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no es así? ¿Cómo íbamos a ser resucitados? ¿Qué clase de cuerpo tendremos? Y luego Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo, o de otro grano, mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Así que la resurrección es como poner un grano de trigo o de otra semilla en la tierra. El cuerpo que se entierra no es el cuerpo que sale. Se relaciona, pero hay más diferencia que similitud. Y cuando uno mete tal cosa tan preciosa dentro de la tierra, es que está sembrando. Pero va a brotar de forma totalmente diferente. Glorioso, les contaré cómo será en unos momentos.
Me estoy emocionando en este instante. Y luego continúa diciendo: mas Dios le da el cuerpo como quiso y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne. Mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Así que hay diferentes tipos de carne. Somos sepultados con un tipo de carne, resucitamos con un tipo de cuerpo totalmente diferente. Y Pablo dice que hay muchos tipos de cuerpos diferentes. Luego dice, y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres. Mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así que en la resurrección habrá muchas estrellas de diferentes tipos. Algunas serán más brillantes y más gloriosas que otras. Esto se predijo en Daniel capítulo 12, que es una predicción clara de la resurrección en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12. Vamos a leer los 3 primeros versos. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo? Cuando hablamos de Daniel, el pueblo judío. Como ven, siempre que se nos presenta Miguel podemos ver que los judíos son el enfoque. Serán momentos angustiosos, como jamás los hubo desde que la humanidad existe. A eso se le llama la gran tribulación. La gran tribulación será asociada de alguna manera con la resurrección. Pero llegado el momento, tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que están registrados en el libro. ¿Está escrito su nombre en el libro? Porque Jesús tiene un libro de la vida, y sólo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro serán resucitados. Sólo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro. Y entonces Daniel continúa: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esa es la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Pablo se refiere a aquello cuando dice: así como difieren entre sí en la magnitud y la gloria del brillo de las estrellas, así será la resurrección. Cada uno de nosotros tendrá gloria, pero aquellos que han convertido a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por la eternidad. Una cosa que hay que tener en cuenta es que Dios es un galardonador. No es que trabajemos por las recompensas, pero sí hay una recompensa. No nos esforzamos por conseguir algo, pero créame que lo que obtendremos será en proporción exacta a nuestra fidelidad en esta vida, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Entonces Pablo sigue: uno es el esplendor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en su magnificencia, así será también la resurrección de los muertos. Ahora tenemos 5 cambios que ocurren en la resurrección. Como saben, el 5 es el número de los sentidos. Los números forman parte de ciertos principios en la Biblia. 2 es el número de ser testigos, 7 es el número del Espíritu Santo. El 5 es el número de las cosas que son visibles, que son percibidos por medio de los sentidos. Y así hay 5 cambios perceptibles y visibles que ocurren en nuestros cuerpos en la resurrección. Y quiero compartirlos con ustedes. 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. La corrupción significa que es perecedero, se descompone. El cuerpo que se entierra es un cuerpo en descomposición. El cuerpo que será resucitado no se descompone. Es incapaz de descomposición. Perdurará por la eternidad. Y luego continúa diciendo, en el versículo 43, se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Seamos honestos, realmente no hay nada honorable de un cadáver humano. No es algo en lo que nos guste pensar o contemplar. Es el resultado del pecado humano.
Se siembra en la deshonra, pero bendito Dios que se cosecha. ¿Cómo? En la gloria. Amén. ¡Qué cambio de la deshonra a la gloria! El tercer cambio. Se siembra en debilidad, se levantará con poder. ¡Qué débiles somos! El más fuerte entre nosotros es tan débil. Y cuando le pagamos la última deuda al pecado, morimos, lo cual es la máxima expresión de la debilidad. No hay nada más débil que un cuerpo muerto. Se siembra en debilidad, pero se cosecha en poder. ¡Qué maravilloso! Y luego continúa diciendo en el versículo 44. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Ahora, lamentablemente la traducción aquí es engañosa. La palabra que se traduce como natural se deriva directamente de la palabra griega que significa alma. Se siembra un cuerpo anímico y se resucita un cuerpo espiritual. En varios idiomas y en todos los idiomas escandinavos tienen la palabra shalisk. En alemán hay la palabra salish. Y estoy seguro de que existe en holandés. Todos estos idiomas están relacionados. Y en aquellas traducciones de la Biblia, en las traducciones escandinavas y en las traducciones alemanas, la palabra utilizada es alma. La palabra natural no nos dice nada. Anímico es la palabra que debemos entender. Se siembra un cuerpo anímico, se resucita un cuerpo espiritual. ¿Y cuál es la diferencia entre un cuerpo anímico y un cuerpo espiritual? Les digo que no les estoy cobrando nada por esto, es gratis. Pero por lo que puedo ver, muy pocos han descubierto esta realidad. Como ven, hay que entender la naturaleza del cuerpo natural. Cuando David en el Salmo 103 quiso alabar al Señor, su espíritu estaba listo, pero su alma no estaba preparada. Y no podía alabar al Señor hasta no haber conseguido la cooperación de su alma. Así que dijo: bendice alma mía al Señor. Vamos, alma, despiértate, haz algo. Pero fue el espíritu que trabajaba en el alma, en el cuerpo a través del alma. Eso es un cuerpo anímico. Pero un cuerpo espiritual, lo cual nunca he visto, el espíritu controla directamente el cuerpo. Y tenemos un ejemplo. Se encuentra en Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, le aparecieron estos seres. Esta es una visión que impulsó a Ezequiel a ser profeta. Y tuvo una visión de 4 seres vivientes. Y este era su parecer: había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de los pies como la planta de un pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Y luego continuó un poco más adelante. Tales eran sus rostros, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba en derecho de su rostro, hacia donde el espíritu era que anduviesen. Andaban, cuando andaban, no se volvían, tenían cuerpos espirituales. No tenían que esforzarse a través del alma, a donde el espíritu de cada uno deseaba ir, ahí iban. Y continúa diciendo un poco más adelante: hacia donde el espíritu era que anduviesen, andaban, hacia donde era el espíritu que anduviesen. Así que eso es lo que es tener un cuerpo espiritual. Nosotros vamos a tener un cuerpo que no dependerá del alma para que éste responda a algo. El cuerpo responde directamente al espíritu. Al espíritu le gustaría hacer muchas cosas, pero el alma está demasiado ocupada para hacerlo. Nos daríamos cuenta de la bendición que será cuando tengamos un cuerpo espiritual. No tenemos que despertar el alma para despertar al cuerpo. Será espiritual. Actualmente usted y yo tenemos un cuerpo anímico. Se controla a través del alma. Se podría decir que el alma es la palanca de cambio a través del cual el espíritu maneja el cuerpo. Pero
Al ser resucitados, el sistema será sin engranajes. No habrá necesidad de un engranaje. El espíritu dirigirá al cuerpo directamente. No sé cómo les parezca esto a ustedes, pero a mí me emociona. Quiero decir, a mí me gusta algo que sea un poco nuevo y un poco diferente. Puede ir detrás de los autos de lujo que le gusten a usted más, pero a mí me interesa más un cuerpo resucitado. Eso sí que es algo que no se puede duplicar. Permítame decirle que el auto que conduzco es un Mercedes. Lo solía conducir cuando tenía licencia. No tengo licencia por causa de mi vista. Mi auto tiene unos 18 años, pero todavía funciona muy bien. De todos modos, dejemos el tema de los coches a un lado. Se siembra un cuerpo natural o anímico, se resucita un cuerpo espiritual. Hay un cambio más en el versículo 53. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, ya lo vimos, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es un cambio de lo mortal, lo cual está sujeto a la muerte, a lo inmortal, lo cual no está sujeto a la muerte. Cuando seamos resucitados, no existirá más la muerte. Permítame que les repita estos 5 cambios. Espero que les causen emoción. Si sabe que va a ser resucitado, debe de estar emocionado. Si no sabe que va a ser resucitado, quizás sería bueno que se emocione. Muy bien. Número 1. De la corrupción a la incorrupción. El cuerpo actual que tenemos es corruptible. Puede tenerle el mejor cuidado, se pueden hacer todo tipo de cosas por su salud, pero sin embargo es corruptible. Este se descompone. La descomposición se puede retrasar, pero nunca se podrá llegar a erradicar la descomposición. Es un cuerpo corruptible. Es un cuerpo en deshonra. Es un cuerpo que está bajo sentencia a causa del pecado y va a pagar una deuda final con muerte y decadencia. Así que si cambiamos de la deshonra a la gloria, estoy esperando tener un cuerpo glorioso, si es que logro llegar. Se intercambia su debilidad por fuerza. ¿Alguna vez se ha sentido frustrado por sus mismas debilidades? Créame que cuando ha vivido 83 años lo sentirá. Hay cosas que me suceden y que desearía que no me sucedieran, pero no son permanentes. Este va de la debilidad a la fuerza. Entonces hemos tratado con el hecho de que parte de un cuerpo anímico a un cuerpo espiritual y finalmente de lo mortal a lo inmortal, de un cuerpo que está sujeto a la muerte a uno que no morirá. Repetiré estos 5 puntos de nuevo. De la corrupción a la incorrupción, de la deshonra a la gloria, de la debilidad a la fuerza, de lo anímico a lo espiritual, de lo mortal a inmortal. Bien, esta es la pregunta más importante. ¿Cómo calificamos usted y yo para formar parte en la primera resurrección? Esta es la pregunta práctica más importante. Es importante para cada una de las personas presentes aquí. Por favor, escuche con atención, se lo diré. No tiene por qué perdérselo. ¿Cuál es el primer y básico requisito? Pues ya fue indicado en 1 Corintios 15, versículo 23. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Eso lo resume todo. ¿Cómo se puede calificar para la primera resurrección? Tiene que pertenecerle a Jesucristo. Tiene que ser de Cristo. Ahora, Jesús le ama, pero Él es un amante celoso. Muchas veces la Biblia nos dice que Dios es celoso. Yo solía pensar que era una de las debilidades de Dios, pero es que de repente me he dado cuenta con el tiempo y a lo largo de los años que este es un signo de su amor. ¿No es increíble que el Creador deba estar celoso de un pequeño pedazo de barro en el que Él sopló su espíritu? Pero Él es celoso. Hay muchos pasajes. Estamos tratando con Jesús, quien es amante celoso. Él le ama, le quiere tan solo para Él, pero Él no lo compartirá con nadie más. No lo compartirá con el mundo y no lo compartirá con el diablo. Si va a formar parte de la primera resurrección, tiene que saber que le pertenece a Jesucristo sin medidas. Solo los que son de Cristo, no casi de Cristo o parcialmente de Cristo, pero totalmente de Cristo. Ese es el requisito básico.
Y les pido a cada uno de ustedes aquí que comiencen a preguntarse, ¿realmente pertenezco a Jesucristo totalmente y sin reservas? ¿O existen áreas en mi vida que no han sido rendidas a Él? ¿Existen áreas en mi vida en donde se ha establecido algún otro derecho? ¿En donde algo más demanda mi afecto, mi atención? Si es así, entonces en este momento no cumple con los requisitos. Va a tener que cambiar. Va a tener que enderezar las cosas. Va a tener que hacer un compromiso total con Jesús. Ese es el primer requisito. Entonces, mientras meditaba sobre esto, pensé en una declaración muy notable en el libro de Malaquías. No hay que buscarlo. Pero Dios habla y dice, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y quiero que sepan que Dios es una persona con sentimientos fuertes. Él tanto ama como también odia. Y empecé a preguntarme, ahora, ¿por qué Dios ama a Jacob? Él no fue un personaje agradable en muchas cosas. Creo que Jacob tenía una cosa que lo redimió, que fue elogiado por Dios. Él realmente quería lo mejor de Dios. A veces buscaba conseguirlo por medios torcidos, pero sus prioridades eran correctas. Él quería la primogenitura, él quería la bendición. En cambio, Esaú, quien debía haber tenido la primogenitura, era indiferente. Le dio hambre después de una excursión de cacería, regresó y ahí estaba Jacob con lo que se le llama en árabe chorbatadas. Y mis hijas aquí se criaron en Palestina y saben lo que son las chorbatadas. Significa sopa de lentejas. Y quiero que sepan que cuando se prepara la sopa de lentejas, el olor impregna la casa. Y en lo único que se puede pensar es en la sopa de lentejas. A mí me encanta, es delicioso, y aparte es muy saludable. Así que aquí viene Esaú después de una larga cacería, muriéndose de hambre, y él huele esa sopa de lentejas. Y Jacob, bastante vivo, dice, te sirvo un poco, si solo me vendes tu primogenitura. Bueno, dice Esaú, ¿de qué me sirve mi progenitura? Tengo hambre. Lo único que necesito es comer. ¿Y sabe lo que Dios dice de esa actitud? Dios la odia. Dios odia una actitud que no aprecia la primogenitura. Él odia la actitud que favorece un pequeño trozo de carne y que lo antepone a su primogenitura. Pueden ser muchas cosas, puede ser comida. Algunos de ustedes, sinceramente, son esclavos de los alimentos, hablando en verdad. Es lo más importante en su vida, es de las cosas que más habla. Es lo que más ocupa su tiempo, es donde usted gasta más dinero. No hay nada malo con los alimentos, pero que no se convierta en un ídolo. Porque si se convierte en un ídolo, le absorbe demasiado tiempo y atención. Y está en la misma categoría que Esaú. Hay muchas otras cosas. Está el alcohol, está el sexo. No es necesario ir por todo el listado de las tentaciones. Pero cualquier cosa que ocupa un lugar en su vida y que prevalece sobre la primogenitura de Dios, su bendición, su provisión, si usted acepta eso, ¿sabe qué? Dios lo odia. Dios es un buen amante, pero Dios también sabe odiar. Hay algunos de ustedes aquí quienes tienen cosas en sus vidas que Dios odia y que será mejor que haga algo al respecto. Posiblemente nunca más se le hablará de esto. Puede que nunca vuelva a escuchar este mensaje. Esta noche puede ser su noche. Escuche con atención. Así que escuchemos las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Ahora considero que Pablo estaba al menos tan comprometido como nosotros aquí, ¿no le parece? Es decir, él era un apóstol, vio al Señor, tenía dones del Espíritu Santo, había predicado y visto resultados. Diría que una persona como él obviamente es un candidato para la resurrección. Pablo no pensaba así de sí mismo. Y creo que vale la pena considerar su opinión. Quiero hablarles lo que Pablo dice acerca de formar parte en la resurrección.
Filipenses capítulo 3, versículo 11. Pablo dice, leamos desde el versículo 8. Y Pablo dice, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe. Por favor, recuerden que su rectitud religiosa, sus buenas obras, su asistencia a la iglesia, sus oraciones no son suficientes. Tienen que tener la justicia de Dios por medio de la fe. Esa es la justicia de Dios. Nada es lo suficientemente bueno. Puede ser una persona muy religiosa, asistir a la iglesia regularmente, dar generosamente a la caridad, pero si no tiene la justicia de Dios, esto no lo llevará al cielo. Y Pablo estaba muy preocupado por esto. Él dijo que no pueda confiar en mi propia justicia, sino que tenga la justicia que es de Dios por la fe. Y luego sigue en el versículo 10. Y este es un versículo que he contemplado desde hace muchos años y muchas veces me he preguntado, ¿podría decir sinceramente lo que dijo Pablo? Pablo dijo, a fin de conocer a Cristo, que yo pueda decir eso. Y el poder de su resurrección. Amén, yo quiero poder. Y cuando llegamos a la siguiente frase es donde yo me pregunto si sinceramente puedo decirlo, y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte. He reflexionado en esto. Creo que hoy, por la gracia de Dios, sí puedo afirmarlo. Quiero ser partícipe de sus padecimientos. Prefiero sufrir y estar con Jesús que estar exento del sufrimiento y separado de Jesús. Yo serví como asistente médico y quiero que sepa que soy un enfermero de segunda clase, ordenado en el ejército real. Y he tenido que tratar con soldados que habían pasado por las condiciones de la batalla. Yo descubrí una cosa, que cuando los hombres pasan juntos por un momento muy duro, aunque sean muy distintos de muchas maneras y tengan diferentes niveles sociales o intelectuales, sin embargo están unidos entre sí de una manera que nada los puede romper. Creo que es por eso que Pablo dijo, a fin de conocer a Cristo y participar de sus padecimientos. Quiero tener una unión con Jesús de tal manera que nada pueda romperla. Realmente no creo que seamos llamados a pasar por todo lo que Jesús sufrió por nuestra redención. Nos podría tocar lidiar con algo, pero cuando se habla de los sufrimientos de Jesús, me inclino a pensar que se habla de lo que sufre hoy por su iglesia. Y en realidad, hermanos y hermanas, si ven las cosas como yo las veo, que es por lo que yo puedo lograr desde un punto de vista bíblico. Jesús debe estar sufriendo mucho por su iglesia, porque profesamos muchas cosas, cantamos esos himnos y coros maravillosos, pero vivimos unas vidas muy indignas. ¿Es cierto eso? No es por criticar, hablo sobre todo de mí mismo. Ahora, déjeme preguntarle esto, vamos a repasarlo, que pueda conocerlo. ¿Puede decir amén a esto? Que yo conozca el poder de su resurrección. Amén. ¿Qué pasa con ser partícipes de sus padecimientos? Todo va en conjunto. No se puede conocer el poder de su resurrección si no está dispuesto a conocer la comunión de su sufrimiento. No se puede subir al tren justo antes de que llegue a la estación. Tiene que abordarlo en la estación anterior. ¿Ve a qué me refiero? Quiero decir una cosa, yo creo que nadie tiene derecho a dar por hecho que él participará en la primera resurrección. Creo que es un objetivo al que tenemos que apuntar continuamente. Escuche lo que Pablo dice. Vamos a leerlo. No es que lo haya alcanzado y él fue un apóstol maduro con un tremendo éxito, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago,
Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Pablo no dio por hecho que él llegaría a la resurrección. No lo hizo, a pesar de todos sus logros. Dijo, tengo que seguir, y seguir, y seguir continuamente. Tengo que llegar a la meta. Quiero decir que personalmente no presumo que voy a participar en la primera resurrección. Tengo que cumplir con las condiciones. Yo tengo que continuar cumpliendo con las condiciones. Pablo dijo, si de alguna manera llegase a la resurrección, no importa lo que cueste. Y él no asumió que lo haría. Él tenía que cumplir con las condiciones. ¿Y qué me dice de usted? ¿Cree en la resurrección? Si no cree, no puede ser salvo. Porque para ser salvo hay que confesar con la boca a Jesús como Señor y creer en su corazón que Dios lo resucitó. Así que tiene que tomar la decisión. ¿Cree en la resurrección? Muy bien, ¿cree en la resurrección? Ahora, la siguiente pregunta ¿es de Cristo? ¿Le pertenece a Jesús sin reservas, totalmente, en espíritu, alma y cuerpo, para el tiempo y la eternidad? Esa es la pregunta que tiene que aclarar. Porque Jesús va a volver por aquellos que le pertenecen a Él. Él no va a hacer un trato con el diablo diciéndole, bueno, dame parte de ella y me llevo parte de aquella. No. Él es un amante celoso. Él lo ama con pasión, celosamente. Pero el ser amado por Jesús es una tremenda responsabilidad, ¿lo sabía? No se puede llevar una vida normal cuando alguien es amado por Jesús. Lo hace a uno diferente. No se pueden hacer las cosas que otros hacen. No se puede hablar de la forma que otros hablan. Sus prioridades tienen que cambiar. En la mayoría de los casos yo diría que tienen que pasar menos tiempo frente al televisor. Amén. Él está de acuerdo conmigo. Quiero decir que es un compromiso total de lo que estamos hablando. Escribí al final de mi pequeño esquema, y que no lo he seguido exactamente, pero he escrito esta frase corta. Nadie entra al cielo a la deriva. Tiene que ser su primera prioridad. Tiene que pertenecer totalmente y sin reservas a Jesucristo. Esto no es algo malo, es una cosa maravillosa. Pero hay que tener claro en su mente de lo que se requiere. Así que vamos a decidirlo. Le hago la pregunta. ¿Tal como está ahora, le pertenece sin reservas a Jesucristo? Podría decir, si le pertenezco en espíritu, alma y cuerpo para toda la eternidad, creo que puedo decirlo. Dios, si estoy equivocado, perdóname. Pero por lo que sé en mi propio corazón y en mi mente y vida, pertenezco a Jesucristo. He caminado con Él por 58 años. Una cosa que puedo decir es que es un compañero maravilloso. Es el mejor amigo que pueda desear. He tenido amigos maravillosos y doy gracias a Dios que todavía los tengo. He tenido 2 esposas maravillosas, mucho mejor de lo que pudiera merecerme. Sin embargo, nadie se compara con Jesús. Él está en otra categoría por sí mismo. Él es perfecto. Él es amoroso, fiel, paciente, comprensivo. Él entiende sus debilidades, entiende sus tentaciones, entiende todo lo que está pasando. Y si se comprometiera con Él, Él dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Mis queridos amigos, no creo que la vida llegue a ponerse más fácil en este planeta. Esa es la forma en que leo la Biblia. Creo que estamos en el comienzo de los dolores del parto de una nueva era, y no me refiero a los que suelen llamar la nueva era. Creo que no se puede buscar un tiempo fácil en la vida.
pero sí creo que se puede tener absoluta confianza en Jesús. Así que, permítame presentárselo de esta manera. Si no está seguro, de que pertenece sin reservas a Jesús, pero desea pertenecerle y quiere entregarse a Él, y desea comprometerse con Él sin reservas, entonces quiero darle la oportunidad de hacerlo aquí este día. Esta será la última oportunidad que tendrá en este campo, tal vez la última oportunidad que tendrá en la vida. Así que, si se toma unos momentos para reflexionar lo que he estado diciendo acerca de la resurrección, sobre los temas claros, sobre lo que significa ser de Cristo, permítame volver a enfatizar, Él solo va a volver por aquellos que son suyos en esta primera resurrección. Y le conviene estar entre estos, y estar dispuesto a hacer un compromiso en su vida a Jesús, confiando en su gracia y no su religiosidad o inteligencia. ¿Hará algo ahora mismo? ¿Se pondrá de pie donde quiera que esté dentro de ese auditorio? Y dirá, quiero hacer un compromiso sin reservas de mi vida a Jesucristo. Donde quiera que esté, ¿se pondrá de pie? Ahora le pido a los músicos que pasen acá arriba. No haga nada, solo espere. Muy bien, vamos a hacer una cosa más. Esta es la última cosa. Quiero que pasen adelante desde atrás, vengan acá adelante y párense enfrente de mí. Pasen, ahora mismo, rápido. Pasen, si trajo a alguien con usted y que necesite hacer eso, también dígale que venga, tráigalo enfrente. Hermano Don, pase acá junto a mí. Vamos a darle un poquito más de tiempo y recuerde, es un compromiso total. Ahora, para los que están totalmente comprometidos, oren por estas personas. Esta puede ser la noche que transformará a estas personas. Algunos pueden pasar acá enfrente. Hagan un poquito más despacio. Muy bien. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Ha hecho lo correcto. Ahora voy a darle unas palabras muy simples para que diga. Pero si las dice de todo corazón, le cambiará la vida.
nunca va a ser el mismo desde esta noche en adelante. Amén. Ahora quiero que lo diga en voz alta y que pueda escucharse a sí mismo. No es necesario gritar, pero al salir de aquí sabrá que ha dicho estas palabras en la presencia de Dios y de estas personas. Así que repitan después de mí: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Y ahora toda la autoridad en el cielo y en la tierra te es entregada a ti. Y por lo que hiciste por mí en la cruz, al llevar mis pecados y pagar mi castigo, sobre esa base te pido ahora que perdones todos mis pecados y limpies mi corazón de toda maldad. Y me comprometo con mi vida a ti, ahora que tú puedes ser mi Señor y mi Salvador, para que pueda pertenecerte a ti, ahora y por toda la eternidad. Señor Jesús, por tu misericordia y por tus promesas, yo creo que ahora me recibes y te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Ahora continúe orando con las palabras que le salgan de su corazón. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga.